Esta noche descubriremos todas las historias del fruto prohibido. Viajaremos hasta Mérida, Yucatán, donde comeremos sopa de lima. Más tarde tomaremos vodka en San Petersburgo, donde conoceremos a Pedro el Grande. Y claro, yo creo que después de haber bebido tanto, iremos a dar con Dante Alighieri, quizá a la ultratumba. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy contentísimo, encantado de estar con ustedes hoy aquí en MBC 102.5 en este programa Los Entremeses del Banquete del Dr. Zagal, como todos los miércoles a las 10 de la noche, transmitiendo directamente desde México, Tenochtitlan. Y nos acompaña como siempre, totalmente en vivo, Carla Aguilar. Hola, Carlita. ¿Qué tal, doctor? Estoy muy animada con esta música de fondo, sí. Solo quiero bailar. Y nos acompaña también Oscar Sakaguchi. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bien, doctor, bien. Sí, o sea, nos inyectó energía, como no tiene idea. Sí. El doctor Zagal estaba durmiendo antes de entrar. No, yo estoy siempre feliz. Y ahí anda, de que la víbora la vi. ¿Te gustan las manzanas, Oscar Sakaguchi? Sí. Lo dices con muy poco. Es que... ¿A ti, Carla? Ay, a mí me encantan las manzanas, doctor. An apple a day keeps the doctor away. Por eso yo tomo siempre manzana en forma de sierra. Pero... ¿roja, amarilla o verde? Hay como 100 y algo de variedades. Sí. Entonces... Sí, hay muchísimas. Hay la de Zacatlán de las manzanas. Hay una que ya nos platicó Héctor Gil, que es la que se utiliza, esta manzana que es dulce, que se utiliza en los chiles en nogada. Sí. Pues la manzana es una fruta. A ver, lluvia de ideas. Manzanas en la historia y en la cultura. Llueve. Carla, una. La manzana de la discordia en el Olimpo. Exactamente. Otra manzana. La manzana de Blancanieves. Ay. ¿La manzana de Guillermo Tell? Sí. Claro. Otra manzana. La manzana de Isaac Newton. Sí. El fruto prohibido, que muchos dicen que era una manzana. Otra manzana. Y yo creo que ya se me acabaron las manzanas. A ver, ¿qué otra manzana? No, la manzana de... de este cuadro de Magritte. Claro, sí. La manzana del cuadro de Magritte. Pues vamos a hablar rápidamente. Como ven, la manzana cuyo nombre Malus domesticum, ¿no? Exactamente. Me parece. Sí. Que es, no porque sea malo, porque no es de latín, es un fruto, yo creo que es un fruto extraordinario, ¿no? Es un fruto muy, muy, muy noble y está presente en toda la cultura. Adán y Eva pretendieron ser como dioses, ¿no? Y Dios les había dicho, no coman del fruto del bien y del mal, pero la serpiente se apareció y le dijo, cómete esta serpiente porque seréis como dioses. Yo siempre decía que si Eva hubiese sido cocinera exótica, pues de la hubiera preferido la serpiente antes que el fruto. Hubiera dicho, Adán, ¿qué tenemos? Hoy tenemos caldo de serpiente para comer. Pero pues no. Y entonces, aunque la Biblia no dice que es una manzana, hay una larga tradición que dice que es una manzana. Y que, pues después de comer la manzana, descubrieron que estaban desnudos, ¿no? Que estaban desnudos y no supieron más. Tomás de Aquino dice que no era propiamente, que la gula es solo muy secundaria. Lo importante es el querer ser como dioses. Es decir, no eran gourmets. Y a mí lo único que me da claro es que no sabemos a ciencia cierta cuál era el fruto del bien y del mal, pero no era un chayote. Sí, o sea, no. Sí, no, claro que no. No, seguro que no. No lo hubiera tentado si fuera un chayote. ¿Qué otra fruta? ¿Qué otro fruto? ¿Que sí lo hubiera tentado o que lo hubiera espantado? Uno. Una piña. Una piña, mango, mamey. Pues dices un eso, mango sí, por supuesto. ¿Tú? Uy, yo creo que... una naranja, a lo mejor. Sí, también. Una naranja te hubiera... Bueno, pues yo me imagino que en el Edén hacía mucho calor como para que estuvieran desnudos. Entonces... El que menos un plátano. Si hubiera sido un plátano, sí, Eva lo hubiera dicho, no, mejor te como a ti. Ya va a empezar. Perdón. ya va a empezar.
Desierto. Sigamos. También la manzana de la discordia, Afrodita, Hera y Atenea están en un pachangón, pero no invitaron, bueno, están en un banquete los dioses y las diosas, y no invitaron a la personificación de la envidia. A la diosa de la envidia. Y entonces a la mitad de la fiesta, cuando estaban justo... ya pasados de copas un poquito. Bailando. ¿Qué es lo que se baila ahora en las fiestas al final? Ya el payaso, cuando estaban en el payaso, el rodeo, así, todos los dioses del Olimpo, aparece la envidia y lanza una manzana de oro y le dice... La inscripción de la manzana de oro reza para la más bella. Bueno, y ya sabemos, comenzó el primer concurso Miss Universo de la historia porque las tres Afrodita, Hera y Atenea decidieron acudir, cada quien quería, es para mí. Y terminó decidiendo Paris. Mandaron a Paris. Luego van con el joven que seguramente andaba urgido. Y entonces a Paris le dicen, si tú me entregas, yo te daré. Hera le dice, te daré poder. Atenea, la sabiduría. Y Afrodita le dice... El amor de la mujer más bella. Exactamente. Atenea era la opción. Bueno, el doctor, usted hubiera escogido a Hera. Claro, con el poder consigues todo lo demás. ¿Ya? Pero es que entonces ahí ya no entendimos. ¿Le dio la manzana porque en efecto era la más bella o porque le prometía lo mejor? Pues no sabemos. Yo creo que... Y en todo caso, como que no le cumplió, porque al final... Afrodita le debió de haber dado a la mujer más bella, y lo que hizo Paris fue raptarse a la mujer más bella. Róbate esta chica. Según Voltaire, creo que es Voltaire el que cuenta la historia. Sí, es Voltaire el que cuenta la historia, la anécdota de Newton. Según esa anécdota, el físico inglés tomaba una siesta a un pie del manzano y le cae una manzana en la cabeza, y entonces se hace la pregunta, ¿por qué caen las manzanas? Y eso da origen a la ley de la gravitación universal, que estuvo a punto de que no hubiera banquete el doctor Zagal, porque por la física, yo por poco y me quedo en la prepa, la física de Newton. En realidad, esa pregunta ya se la habían hecho muchos filósofos, y Newton, que conocía a los filósofos, ya se la habían hecho, ¿no? Así es. Ya se la habían hecho. Y que alguna vez hemos contado cómo la ciencia y la historia de la filosofía tiene como origen la admiración, pero la admiración en lo ordinario. O sea, aquella frase de ¿qué es más admirable, que el sol no salga un día o que el sol salga cotidianamente? Hagan ustedes esa pregunta, pregúntenle a alguien, oye, ¿ya te diste cuenta por qué cuando llueve el agua cae para abajo? Ya. Y entonces te van a decir... ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el mar es azul? ¿Por qué el mar es azul? Porque hay olas. Porque hay olas, ¿no? Porque... Cuando el viento no sopla, ¿dónde está? Exactamente. Bueno, pues esa es otra manzana. Ya platicamos el sábado pasado, Dr. Charpenel nos platicó de la manzana de... Guillermo Tell. De Guillermo Tell, ¿no? Y... tenemos, las manzanas de Heracles. El 11º trabajo de Heracles, en latín Hércules, también remite a las manzanas. Cuando Hera se casó con su esposa, Zeus, con su hermana Hera, la diosa Gea, la madre tierra, le regaló a la feliz pareja un árbol con manzanas de oro. Y Hera las encontró tan hermosas que en lugar de irlas a empeñar al monte de piedad, las hizo plantar en el jardín de las Hespérides, en el monte Atlas, en Mauritania. Creció el manzano cada vez más espléndido, y prudentemente la esposa de Zeus lo que hizo fue puso a un dragón inmortal con 100 cabezas y a 3 bellas ninfas, las Hespérides, para que cuidara de que nadie se robara estos frutos. Claro, a Heracles le tocó ir a robar las manzanas. ¿A ustedes cómo les gusta las manzanas? De una de mis ciudades favoritas. Ya sé que tengo un corazón en el sureste. Bueno, tengo muchos corazones, esa es la ventaja, y puedo tenerlos en muchos regados. ¿Cómo se llama el innombrable, el de quien no de el Voldemort. Sí, Voldemort. Sí, tengo así varios. Una parte de su alma está en Mérida. Está en Mérida, porque ya vemos que está uno en Campeche, pero también
Monterrey, Nuevo León, o sea, tengo otro corazoncito ahí. Bueno, Mérida, ¿tú conoces Mérida? No, doctor, Mérida, lamentablemente todavía no voy para allá. Ya, ¿tú? Yo tampoco. España, Mérida, España tampoco. Hay como 3 Méridas de todo el mundo, ¿no? Mérida, Yucatán. Bueno, es sin duda una de mis ciudades favoritas, es una de las de mejor calidad de vida, aunque hace mucho calor. Es una ciudad con una comida fantástica, es una ciudad bastante segura, es una ciudad que tiene un encanto, a mí me gusta mucho, ¿no? Fue, pues, y fue además capital de la República de Yucatán. Cuando se separaron. Bueno, pues Mérida, la ciudad de Mérida, que es una ciudad del siglo XVI, está fundada sobre ruinas mayas. Pero en realidad cuando ya los españoles llegaron allá a Mérida, la ciudad, la antigua ciudad maya, ya estaba en decadencia. En realidad ya eran unas pocas chozas, ¿no? Y pocas chozas, ¿no? Por eso, a diferencia de lo que sucedió con México, en donde hubo la destrucción de la ciudad prehispánica, ahí, digamos, la ciudad prehispánica era una aldea que había sido opulenta en otro momento. El 6 de enero de 1542, Mérida fue formalmente fundada por Francisco de Montejo el Mozo, ¿no? Pues se hablaba de 70 familias españolas y 300 naturales como habitantes fundadores. En julio, el 13 de julio de 1618, el rey Felipe II le otorgó el título de muy noble y leal ciudad y el escudo de armas. ¿De dónde viene la palabra Mérida, mi querido Oscar Sakaguchi? Sí, es que nada, me hice soldado del amor. Yo creo que ya se le olvidó mi nombre. Viene del latín emerita, que es el primer nombre de una ciudad fundada por los romanos 25 años antes de Cristo en España, y que se denominaba así se le conocía como Emerita Augusta por el emperador Augusto y porque quienes habían habitado esa ciudad eran los eméritos, ¿no? O los soldados que la poblaron. Y ya de ahí, hay lo que decíamos, hay varias Méridas. En España, como dijiste, en Yucatán y en Venezuela, ¿no? Sí. También hay una Mérida. Bueno, pues hay que decir que Yucatán durante el virreinato no era una zona especialmente rica, no había minería, no había grana cochinilla. En realidad en la península solo es hacia la zona tabasqueña o hacia la zona chapaneca donde se cultivaba el cacao. Entonces era una zona relativamente pobre, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la ciudad tiene la cuadrícula típica de las ciudades virreinales, de las ciudades renacentistas, ¿no? El corazón es, por supuesto, la Plaza de Armas, donde tiene una magnífica catedral. Es de las catedrales más antiguas de México, del siglo XVI, muy, muy alta, que todavía conserva su escudo de armas, ¿no? Y la Plaza Real o Plaza Mayor o Plaza Grande, como se le conoce, también es magnífica. Ahí también está, en esa plaza, una casa que es la Casa de los Montejo. Los Montejo fueron los conquistadores de Yucatán. Esos conquistadores es un decir porque en realidad hubo núcleos de resistencia en Yucatán durante mucho tiempo, ¿no? Pensemos en la guerra de castas, en donde los mayas se levantaron en contra de la opresión, y pensemos en la guerra contra los mayas de Porfirio Díaz. Es realmente Porfirio Díaz el que logra neutralizar a los mayas, en buena medida llegando a un acuerdo con Inglaterra para que de Belice no le den armas a los indígenas mayas. Es una jugada diplomática, porque en realidad nunca lo consiguieron. Y eso se nota, ese orgullo se nota, es que es uno de los pocos lugares donde todavía hay apellidos, ahí en Tlaxcala, apellidos indígenas, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Bueno, es una ciudad que se le conoce como la Ciudad Blanca. Y hay varias leyendas. Una decían que era blanca porque está encalada por el sol, por la blancura de sus paredes.
Parece que no, que la historia es más triste. Y es que... ¿Por qué, doctor? Porque los españoles que tenían miedo al darse cuenta, porque además hubo varios intentos de fundarla y ataques, no se lograba dominar a la población, por miedo cercaron la ciudad o iban a amurallar la ciudad, al final no lo hicieron, no lo consiguieron, pero sí quedaron unos arcos y en teoría los indígenas tenían que abandonar la ciudad a determinadas horas, ¿no? Pero al final eso no sucedió porque los españoles dijeron, no, bueno, necesitamos que alguien nos sirva, pues que se queden. Pero esa es la historia. Y se conservan de esos arcos que marcaban los límites de la Ciudad Blanca, algunos, solo me parece que un par de ellos, ¿no? Híjoles, qué bien se comen Mérida, ¿eh? Bueno, una de las cosas... Doctor, cuéntanos, porque usted es quien puede decirnos. Bueno, para desayunar se llama un francés de cochinita. Ok, ¿cómo es eso, doctor? Es un pan como alargado, francés, como no es exactamente una baguette, pero de ahí viene el nombre, con cochinita pibil. Ay, qué rico. Lo puedes comer hay muchos lugares, ¿no? En el mercado hay un lugar que se llama el Smoking Club, ¿no? Eso es, o los tacos de cochinita, pero simplemente la cochinita, ¿no? Sí, un francés de cochinita, eso es muy bueno. Luego de comer, pues de comer sopa de lima, por supuesto, y luego ya vienen aquí los grandes dilemas, porque entonces tenemos o el relleno negro, que no lleva nada de sangre, sino es un guisado hecho a partir de chiles quemados, que lleva un poco de pavo y lleva como una carne molida de cerdo con un poco de huevo. Puedes tomar también unos papazules que llevan esta salsa de pepita deliciosa, o puedes optar por el queso relleno. Y luego ya para la noche puedes ir a la Plaza de Santa Lucía, donde se tocan, me parece que todos los jueves hay como una serenata, y es un lugar muy bonito. Puedes ir a comer, a cenar, hace calorcito, entonces una cerveza fría y unos panuchos. A mí me gustan los panuchos de pavo. Ay, ya se me hizo agua a la boca, ¿no? Que es... Los buenos son, se infla la tortilla, lo rellenan con frijoles, los fríen y luego le ponen en muchos lugares pan, le ponen pepinos y alguna cosita más y escabeches. Pedro el Grande es un personaje verdaderamente apasionante. Nació en 1672. Yo le di clases de español, no es cierto. Era hijo del zar Alejo. ¿De dónde viene la palabra zar? Aquí le preguntamos a nuestro maestro de etimología, ¿de dónde viene la palabra zar? Ay, Alejo. A Oscar Sakaguchi. Etimología. Viene del latín César, que significa rey o soberano. Caesar, de ahí viene César, y de ahí viene también Kaiser. Emperador. Bueno, pues fue hijo del zar Alejo de los Romanov, fue coronado a los 10 años, ¿no? Bueno, pero a la muerte de Teodoro III estaba en la línea de sucesión. Él le tocaba la corona a su hermano, medio hermano Iván IV, pero pues un consejo de boyardos, los boyardos eran los nobles, lo coronaron también, lo coronaron a él. Y entonces ¿Bajo qué lógica? Porque lo que querían era divide y vencerás. Ah, claro. ¿No? Y la zarina Sofía pues dijo, no, vamos a tener 2 zares. Claro, Iván tenía 20 años, pero no estaba especialmente lúcido. Entonces gobernaba junto con Pedro el Grande. Pero en realidad quien mecía la cuna era su hermana Sofía. Cuando ya Pedro el Grande llegó a los 17 años, dijo, ahora sí me toca la corona a mí, pero sí, le dijo, Sofía, gracias por participar. Y la metió de monja, ¿no? No, doctor? porque ella dijo, me voy a rebelar. Intentó proclamarse y entonces sí la metió de monja. Bueno. Dijo, quiero autoproclamarme zarina. Y le dijo, no, aquí no hacemos eso. Aquí no hacemos eso. Ya se ve que tenían un issue ahí con los monasterios, porque luego este hombre, que era un pelafustán, o sea, era un hombre muy ilustrado. Bueno, más que muy ilustrado, era un hombre que intentó modernizar. Hay que recordar ¿Pedro?
Pedro el Grande, sí, porque Rusia estaba muy, muy retrasada respecto a Europa. Estamos hablando ya de finales del siglo XVII, ya se acerca la Ilustración, ya se está desarrollando Europa, y la verdad es que en muchos sentidos era muy medieval, tenía 8 millones de habitantes, unas inmensas recursos, pero estaba aislada Rusia, con muy poca tecnología, no había periódicos. Por ejemplo, el primer periódico de Rusia lo puso él. Uh-huh. Así, de esas nos hacemos. La Iglesia Ortodoxa rusa era muy reacia, además Rusia no había aportado grandes matemáticos, ni físicos, ni filósofos, o sea, en esa época, ni técnicos. Y entonces este hombre intenta claro, se da cuenta del atraso y entonces decide modernizar porque Rusia. De chico lo que hacía era en Moscú al barrio de los extranjeros, que eran sobre todo alemanes y algunos holandeses. Y entonces dice, bueno, estos son los que saben construir barcos, saben de tecnología, de hierro, y él se hace un aprendiz. Porque quiere dominar, o sea, un hombre muy rudo, muy fuerte, medía... Doctor, por eso le dicen el grande, justamente. ¿Qué tan grande era Pedro el Grande? Casi 2 metros. Wow. Y además tan fuerte que presumía de que podía doblar una bandeja de plata, que no es lo mismo que de hierro, ¿no? Sí. Una bandeja de plata. Y bebía, iba a decir como cosaco, pero los cosacos trabajaban para él, pero bebía bastante. De hecho, parece que se murió de cirrosis. Órale. O algo así. Tenía una obsesión con las barbas, porque la barba era como símbolo de barbarismo, o bueno, estaba muy ligado al medievo, ¿no? A la Rusia antigua. Y entonces él hace un viaje de estudios, por así decirlo, viaja a Holanda. ¿Por qué es tan importante Holanda? Porque era un país muy pequeño, pero que tenía más barcos que prácticamente toda Europa, y por eso Holanda controlaba el comercio. Entonces dice, hay que aprender de los holandeses. Visita Inglaterra. En Inglaterra visita el observatorio, ¿cómo se llama? Es el de Greenwich. Bueno, visita los observatorios, se va impregnando con los alemanes de toda la tecnología, en toda Europa, y regresa justo a Rusia a decir, esto hay que modernizarlo. Y tiene que ver con los símbolos. Y quitarse, dice, hay que usar bigote, porque eso es lo de hoy, lo moderno, eso es lo europeo, ¿no? Y entonces ordena que la gente se quite la barba, aunque había una opción, que era el impuesto. Es decir, podías traer tu barba si pagabas un impuesto, ¿no? Luego, Pedro, y por eso... Y él construyó San Petersburgo, ¿no, claro, doctor? Algo clave que dices, tenemos que voltar hacia Europa, porque si bien es cierto que Rusia iba desde Polonia hasta el Pacífico, sus puertos eran unos puertos que celaban y que no le permitían. Entonces había 2 obsesiones: salir al Mar Negro, colocarse justo en la zona de Ucrania, pero ahí se topaba con los turcos y luchó contra los turcos, y el otro es conseguir una salida al Mar Báltico, y para eso el lugar natural era San Petersburgo, y para eso tuvo que enfrentar al reino de Suecia, que en ese momento era muy poderoso, y logra derrotar el reino de Suecia y funda San Petersburgo. A veces la gente lo presenta a Pedro el Grande así como un liberador. No, era un hijo de la fregada. O sea, la cantidad de gente que murió en la construcción de San Petersburgo, a los nobles los obligó a ir a vivir. Sí, porque era un lugar muy inhóspito, ¿no? O sea, hacía un montón de frío. No más que en Moscú, pero era pantanoso. Sí. Entonces, pero lo va organizando, pero la cantidad de siervos que murieron construyendo aquello, pero al final... por eso al final San Petersburgo terminó siendo como esa salida al mar, y por eso Rusia se convirtió, el Imperio Ruso, ya en una, si no en una en una potencia europea, porque había derrotado a Suecia, pero también una potencia que terminaría siglos después terminaría enfrentándose con China y finalmente con Japón. Era un hombre profundamente eficaz, de burocracia eficaz, ¿no? Decir, aquí hay que poner orden. Creó una burocracia meritocrática, y se dice que prefería la compañía de gente muy práctica, de gente que resolviera como problemas, ¿no? Tenemos
técnicos que ir a un corte, pero le dejamos ahí la inquietud de que sepan de que conozcan un poco más la vida del zar Pedro el Grande. Y estamos con esta música tenebrosa, porque vamos a hablar de la Divina Comedia. Pero no, la Divina Comedia, esta obra escrita en versos. No da risa. No es pésimo chiste, perdón. Por Dante Alighieri, escrita en toscano, que será después de donde nacerá el italiano, por decirlo así, culto o estandarizado, de Dante, ¿no? Y que es un viaje imaginario, por supuesto. ¿Quién sabe? ¿Qué tal si bajó? de Dante por el infierno. Guiado por Virgilio. Sí. Al purgatorio y después al paraíso, donde va a estar acompañado de su amada Beatriz. Así es. De su amada Beatriz. Bien, bueno, es una obra, no es de fácil lectura, digamos. No. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que está llena de es una obra que está a caballo. Con chistes internos. Exactamente. Y que está a caballo entre lo medieval, está lleno de referencias cristianas, de referencias clásicas, pero como dice Carla, de chistes internos. Así es, necesitas una historia de la época en la que vivió Dante para entender a quién se está refiriendo, porque habla de políticos, de personajes famosos que uno no tiene idea. Dante había sido expulsado de Florencia, exiliado, y entonces pone en el infierno a muchos de los que se expulsaron. Yo no sé por qué, si algún político de hoy escribiera la Divina Comedia, ¿a quién pondría en los círculos del infierno? Claro. Pero yo no creo que ninguno escriba hoy por hoy la Divina Comedia, ¿no? Pues está interesante, ¿no? O sea, ventilar los pecados de tus enemigos. ¿Usted en qué círculo estaría, doctor? Yo estaría en el del cielo. Le voy a describir cómo es rápidamente. El infierno es un cono de 9 círculos donde conforme bajas hasta se va estrechando. Se va estrechando y mientras más abajo, más pecadores. Hasta abajo está el mismísimo Satán. Allí están los traidores. Y luego cruzas por ahí y pasas al purgatorio, que es como una montaña, como un coro, como un cono, por así decirlo, en el ascendente, que subes hasta llegar al cielo. Como si cruzaras la tierra, ¿no? Exactamente. O sea, de aquí a China entras por abajo, pero sales por arriba. Exactamente. Así es. Y el purgatorio, vas ascendiendo, van sufriendo las almas, pero ya se van purificando. Luego llegan al cielo empíreo, que es el cielo físico, y luego finalmente está el cielo, que es curioso, pero la parte más aburrida es la del cielo. Sí. Y la del purgatorio, pero sobre todo la del cielo. ¿Por qué? Bueno, podremos decirlo que bíblicamente, porque San Pablo dice que ni ojo vio ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para sus elegidos, lo cual quiere decir no podemos ni imaginarnos cómo es el cielo. Oscar Sakaguchi, ¿cómo te imaginas el cielo? Rápidamente, porque tenemos que hablar del infierno. No, sí, aburrido. Blanco y aburrido. Blanco. Sí. Carla. Yo siempre he creído que Dios te concede el cielo que tú te imaginas que va a ser. Claro. Entonces, para mí es una gran biblioteca. Yo iba a decir una gran biblioteca. Hay un lugar precioso en Morelos donde hay un hotelito muy bonito más, que es Las Estacas, que es precioso y con mucho jamón de jabugo. Y ya, ese es su paraíso. Hay más variedad. Son menús de gustación. Cuando uno es pecador ya se resigna al infierno. Bueno, pero entonces vamos a hablar de los infiernos. Entonces, en el primer círculo... Pero a ver, antes de entrar... Abandonad toda esperanza, quienes aquí entréis. Exactamente. Sí. Yo antes, y ahora ya no lo hago, lo ponía el primer día. Salón de clases. En la entrada, el primer día de clases en la prepa, ya no lo hago, ponía esa frase. Pero qué bonito. O sea, en lugar de Virgilio tenemos al doctor Zagal guiándonos. Ponía ya la entrada, abandonada. Y en el Zoom no prendía su cámara, pero ponía ahí su presentación. Un maestro mío la ponía en su cubículo. No, bueno. Pero, bueno, pues en efecto, abandonad. El primer círculo es el limbo, ¿no? Ahí en realidad no está tan feo, porque son la gente que murió sin conocer a Cristo, pero que eran buenas personas. Y entonces Dante dice, pues es como un campo con castillitos, ¿no? Y lo único malo es que pues quieren ver a Dios. Pero ahí está Homero, Aristóteles, Platón. Ese es un buen lugar, ¿no? El limbo suena bastante bien.
más o menos. Segundo círculo, aquí está el verdadero infierno, los recién llegados. Y aquí están... Empezamos fuerte. Aquí están aquellos que se dejaron llevar por la lascivia, la lujuria. Y el castigo es, Carla... Es que sus cuerpos van flotando por un fuerte viento que los alza sin descanso y los arroja pues contra las paredes, el suelo, y siempre están anhelando tocar el cuerpo enfrente de ellos y no pueden. Porque en vida se dejaron llevar por las pasiones. Así ¿Tú es. cuál estarías? ¿Por qué ventilamos en el limbo, nuestras cosas, Doc? Sí, perdón. en Bueno, el limbo. segundo círculo. Aquí está... Yo creo que aquí estaría usted. En Doc. tercero, No, Hasta ¿quiénes- tiene un libro. ajá, quienes ¿No? pecaron de gula, justo hablando de dónde estaríamos. ¿Yo? Ujú. Sí. No. Muy sabio por la cultura, pero la gula. Yo Ujú. soy gourmet, no glotón. No soy glotón, no soy gourmet. Soy un señor al que le gusta comer. Y además, Con medida, exactamente, virtuosamente. ¿Y cuál es el castigo? Una lluvia, ¿no? De granizo que cae contra los pepinos. Pero lo además, Cerbero, el perro de Hades, está constantemente desgarrando a quienes están ahí. Ouch. Sí. ¿El de las 3 cabezas? Sí, cuidado, doctor, cuidado. Bueno. Ay, tampoco suena padre. Tercer círculo. El cuarto, ¿no, cuarto doctor? círculo. En este cuarto círculo están los codiciosos, Así los es. que acumularon muchos bienes, también los gastalones. O sea, no solo los avaros y los que codiciaron, sino aquellos que le metían a la tarjeta de crédito. Bueno, pues, y el castigo Es empujar grandes y pesados objetos en un círculo y chocaban constantemente entre ellos con estas grandes piedras. porque quieres acumular y te estorban los Ujú. demás. Qué feo, ¿no? O sea, es como ser un escarabajo pelotero. Exactamente. En el quinto círculo tenemos una laguna donde están las personas iracundas y perezosas. Qué bonita combinación, ¿no? Iracundos y perezosos. Sí. Y el castigo es... Bueno, los iracundos están inmersos en el fango de su ira, condenados a golpearse entre ellos, Pero ahora y los los- perezosos se ahogan. A ver, pero espérame. En los spas ahora hay baños de lodo, ¿no? ¿Dónde? En los spas. hay baños de lodo. Sí. Ay, pues, Pues suena bien, te pones de acuerdo con No, tú pero- vete a tu lado, yo aquí. Sí, no, pero guácala. cada quien se satisface como quiere. Y No, y además ya están ahí los cadáveres podridos de los perezosos, no, Sí. olvídalo. los perezosos Se ahogan porque Se ahogan porque, porque pues, no son quieren perezosos. nadar. les da pereza. nadar. Una amiga Así mía es. perfectamente estaría aquí. Todo le da pereza. O sea, Saludos, ya, Bo. eso es lo que hizo Dante, exactamente. En el sexto círculo tenemos ahí hay una muralla vigilada por una multitud de diablos y las furias, espíritu de venganza. Y aquí son castigados, Los herejes. es decir, todos aquellos que descreían, que violentaron los dogmas y la autoridad de la iglesia. Oscar No está Sakaguchi. tan feo, ¿De qué doctor. año es? Ah, no, todavía no llegaba Lutero, ¿verdad? No, todavía no. por supuesto. Y ya tenía su lugar aquí. Pero ya aquí mete a Sí, por Arrio. supuesto. Pero no está tan mal, digo, estás acostado en sepulcros destapados. ¿Toda la vida? Bueno. Pero podías platicar con el de al lado como, hola, ¿hay alguien ahí? Ya nos fuimos.